Hombre, no, yo pienso que existe un talento, bueno, yo no sé, ¿no? Si es un individualismo muy personal de la gente, ¿no? Que si la gente acude solamente, pero esto en todos los niveles, ya no solamente en el nivel educativo, ¿no? Cuando realmente hay un problema que le afecta a uno, ¿no? Y todavía yo pienso muchas veces que necesitamos el hecho de reconocernos todos juntos, ¿no? Es decir, que el problema cuando surge, no solamente cuando me surge a mí, sino que es un problema de todos, ¿no? En este sentido, bueno, los que estamos metidos un poco en estas cosas, nos damos cuenta que tú vas a las asociaciones, y la mayoría de las asociaciones pues son 4, es decir, el presidente, el secretario, no todas, ¿no? Pero que son los 3 que son los que están incondicionales. Sí, bueno, pues acude, porque en todos lados te lo encuentras. Tú vas, por ejemplo, hablando en el tema educativo, que antes lo estábamos comentando, a las AMPAs, y pasa exactamente igual, ¿no? Si la gente no acude, la gente no viene a una tutoría, la gente no viene, a lo mejor, pues bueno, cosas muy puntuales, ¿no? Y las AMPAs, pues, las AMPAs le pasa como a todas las asociaciones hoy en día, así 4 personas que intentan tirar del carro, que intentan meter un poco de dinamismo dentro de la clase, de una escuela, una presencia de los padres, ¿no? Pero bueno, que no se limite solamente a preparar bocadillos, a preparar una fiesta, sino que esté un poco... Que no está mal, que no está mal, y es necesario, que no está mal. Y menos más que lo hacen. Claro, efectivamente, ¿no? Es inclusivo. Pero que se necesita eso, ¿no? La gente no acude, la gente tiene un individualismo muy centrado, muy metido. A ver, Carmelo, te escucho y te comprendo, ¿eh? De verdad te comprendo, porque yo soy iniciador de muchas actividades y he vivido esa frustración del organizador. El organizador siempre está preocupado por el número de personas que vienen. En cambio, cuando yo pasé de organizador a ponente, lo importante es el encuentro. Y mi primera charla fue a una persona, que por cierto era el conserje, que tenía frío y se metió allí, y luego me enteré que era el conserje. Fue un encuentro maravilloso. Yo no creo en el todo ese, perdona que te lo diga así, no por estar en contra de ti, es por un poco por verdad. Estoy a favor de cada individuo, y en cada individuo está el todo. Y cuando cada individuo desarrolla su todo, se encuentra con otro individuo y empieza a colaborar, si merece la pena lo que te propone. Y poco a poco vamos creando células de personas que van dando alternativas. Pero el que todos vengan un día para que estemos felices no va a ocurrir, sino que un individuo llegue y ese individuo, cuando se salga de la charla, diga, salgo con algo que no sabía, salgo como más satisfecho, salgo alegre, contento. Esa es la mejor propaganda. Pero hay que ser concreto. Muchas veces las escuelas de padres son tostonazos que te sueltan allí. Una especie de nuevo catálogo del padre y de la madre que te sueltan allí y tú te vas a tu casa y ¿cómo hago todo esto que me han dicho? Por eso hace falta ahora gente metodológica, que enseñe camino. ¿Para qué? Para que cada quien lo ande. Y cuando uno empieza a andar el camino, lo vive. Y dice, yo puedo hacerlo. Yo puedo sacar el psicólogo que tengo dentro, el pedagogo que tengo dentro. Mi abuelo se llama con el dedo. Tú no tienes un sentido común tremendo. Pero sí, yo creo, Paco, que vamos a ver, hay muchas familias, que, por ejemplo, la escuela de familia que está diciendo que muchas veces las tostonadas, ¿no? Es decir, todo muchas veces va enfocado en la mayoría de lo que es la formación que se le dan los padres, ¿no? El curso, la escuela de familia, etcétera, ¿no? A cómo educar a los hijos, ¿no? ¿Por qué se ha perdido esa manera natural de un padre y una madre de educar a los hijos? Porque es inevitable que se pierdan cosas en el camino. Ya no vamos en burro a Madrid, cogemos el avión o cogemos el AVE. Entonces las formas tradicionales que hemos tenido de organizar nuestras vidas, nuestras relaciones, sea pareja, sea familia, sea relación con los hijos, se han ido cambiando para caracterizar lo que tú llamas individualismo. Y es cierto, si hace mi abuelo, por ejemplo, si mi abuelo nace en una familia cuyo padre es carpintero, ¿qué va a ser mi abuelo? Carpintero. Y si es mujer, ¿qué va a ser? Ama de casa. ¿No? Sí, te señalaba la tradición que tiene que hacer cada uno. Pero qué bueno que hemos evolucionado. Yo lo llamo evolución. Pero no para quedarnos ahí, porque la evolución hay que seguirla. Y hemos aterrizado ¿en qué? En el individualismo. En que cada uno tiene que elegir ahora ¿qué? ¿Qué soy, no? Aunque mi padre fue aceitunero. Yo no soy aceitunero, aunque me encante ir a recoger aceitunas, pero voy como deporte. Entonces es una elección que yo hago, es el individualismo. Ahora, ese individualismo puede ser algo insano. Le llamo el egoísmo. La egoidad, la enfermedad de la egoidad, que es la que nos tiene machacado a nivel individual, a nivel de pareja, a nivel de mundo, a nivel de crisis, etcétera, etcétera. La egoidad. Ahora, ese individuo se da cuenta que no vive solo en el mundo y descubre que hay otro, y empieza a relacionarse conscientemente con esos otros. De modo que hay una evolución hacia la individualidad y luego tiene que haber otra evolución hacia el encuentro con el otro, pero ya no por tradición, ya por qué, por conciencia, por conocimiento. Ahora la ecología es una ciencia. Antes, en muchas tradiciones, era una especie de tabú. No se podía ofender a la montaña.
Ahora sabemos que la montaña hay que cuidarla. ¿Qué hemos ganado gracias al individualismo? La autoconciencia. Éramos que inocentes, vivíamos en el paraíso y no sabíamos que éramos inocentes ni felices. ¿Y qué hicimos? Comer la manzana prohibida. Y nos caímos. ¿Y ahora qué podemos hacer? Dar paso a paso para conocer el mundo en que estamos y crear leyes de encuentro, leyes de relaciones. Y eso es el camino consciente. Qué bueno que no esté la tradición para decirte lo que tienes que hacer. Pero qué bueno que no te quede el individualismo egoico, que lo que hace es pugnar uno contra el otro. Porque el ego siempre quiere para mí. El ego quiere para mí. En cambio, el yo consciente ofrece. Y se crece ofreciendo. ¿Cuál es el camino de la egoidad a la conciencia? Algunos llaman la trascendencia del ego. Eso es lo interesante. Ahí hay muchos caminos. Hay muchas propuestas por muchos lados. Y cada individuo irá eligiendo el que más le convenga, con el que más se siente identificado. ¿Cuánto tiempo lleva en eso? Tenemos la eternidad. Esto no es cuestión de días, porque ya es cuestión de elección individual. De modo que yo no veo más que hayamos caído hacia el individualismo, si no lo detenemos ahí. Que ahora encontremos que ese individuo tiene luces, tiene conciencia, tiene inteligencia, y puede descubrir que vive en un entorno, y ese entorno está relacionado con él. Entonces hay una codependencia, una interrelación, hay un ecosistema. Entonces yo conscientemente participo, conscientemente elijo participar, y no que obligatoriamente tú tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque lo dice la Santa Madre Iglesia, lo dice el Catecismo, lo dice quien sea, la tradición que sea. No sé si me explico, sí. Pero hay un camino interesante ahí. Claro que hay mucha oscuridad en la egoidad, pero mucha. Yo a veces, de verdad, cuando veo cierto presencio a nivel político, por ejemplo, cómo la egoidad lleva a esta tensión. Yo te lo decía antes ahí, cuando escucho al Zapatero y al señor Rajoy, y dice el Zapatero X cosa, ¿no? Y el Rajoy dice Y cosa. Yo sé que Zapatero también tiene la Y esa, pero es curioso, no se identifica con eso, anula eso y dice X. Y el otro señor que también piensa la X, pero dice la Y. Eso es una tensión ya desagradable, la egoidad. ¿Por qué? Por intereses, etcétera, etcétera. Eso es lo que ya tenemos que ir trascendiendo. Pero ¿cuándo lo trascenderemos? Cuando haya individuos que lo hayan trascendido en su conciencia. Y saldrá también políticos que tengan eso más trascendido. Y a lo mejor en vez de estar tan partidos, haremos encuentros, plataformas, no sé qué. Pero todo eso es una creación. Y sabe lo que lleva a la creación, ¿no? Vaya. Mira, por cambiar un poco hay una cosa común entre padres y maestros, ¿no? Y la cosa común está en que los dos tenemos la función o la misión de educar al niño. Es decir, vamos a suponer que el niño es lo que realmente a nosotros nos debe de preocupar, ¿no? Los padres, los hijos, nosotros, nuestros alumnos, ¿no? Nos debe de educar, ¿no? Entonces yo te voy a preguntar una pregunta que no sé si esto tiene respuesta o no tiene respuesta, pero para elementos fundamentales para educar a estos hijos, tanto desde un punto de vista como de otro, en libertad. Sí, ¿qué principios tenemos que tener nosotros? Sí, ¿No? sí. ¿Por qué hay muchas madres y padres, ¿no? Que están desorientados, que no saben cómo, por qué? ¿Por qué hay muchos maestros que no saben llegar? ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos básicos que nunca deberíamos de perder, ¿no? Para que esa educación en libertad surja, ¿no? Me encanta. La palabra libertad es preciosa. Y lo que significa también. La libertad la viven los padres como incertidumbre. Porque no saben a qué atenerse. Decíamos antes, no hay una tradición que te diga esto y esto a ser padre o ser madre hoy, en el siglo XXI. Porque hemos dicho que cada individuo tiene que encontrarlo. Y eso se llama incertidumbre. Y hay que decirle a las madres, esa incertidumbre significa preguntas que te tienes que hacer. Ten confianza que si tú te haces una pregunta, cada pregunta es una semilla que guarda una respuesta. Y te podemos ayudar a que tú encuentres tu respuesta. Cuando la madre recupera esa confianza dentro de la incertidumbre natural de que tiene que afrontar su vida porque es libre, y no hay nada mejor que equivocarse cuando tú eliges libremente. Yo no quiero que nadie elija por mí sabiamente si no soy yo el que elijo. No sé si me explico. Entonces ahí está la metodología que podemos enseñar a los padres y las madres de que ellos tienen facultades para hacerse preguntas, ir encontrando, como decía Facundo Cabral, en gerundio, ir encontrando respuestas. Y esa madre y ese padre que en esa incertidumbre se hace sus preguntas, ofrecen a su hijo cierta seguridad, cierta confianza, y van conociendo la naturaleza de su hijo. Pero hay algo básico en lo que tú has dicho, ¿qué tiene que dar cada uno para la tarea común de educar? Yo si quieres te digo dos claves que uso, pero así, sistemáticamente, para cuando hay un padre y una madre, o cuando yo estoy de profesor, o cuando yo estoy de padre, que a veces me pasa de las dos formas. Cuando estoy de profesor yo le digo, hago yo un ejercicio, y se lo digo a mis compañeros, cuando reciba a un padre, a una madre, o cuando reciba a su hijo,
Cuando tú ves al hijo sentado allí, haciendo travesura o atendiendo en clase, procura ver a su padre y a su madre detrás de él, como si te lo imaginara. A mí me da un resultado excelente. ¿Qué significa eso? Que tengo presente al padre y a la madre. Y entonces hago un ejercicio, que todos son segundos, esto, de decir, gracias por confiarme a tu hijo. Le haré lo mejor que pueda. Pero vosotros sois lo importante, porque sois los que los trajiste al mundo. Ese acto de humildad, de comprensión de lo que es un sistema familiar que deja en tu colegio, en tu trabajo, a un hijo, que es tu alumno. Eso es muy importante. Cuando eso lo tiene el profesor integrado, no te puedes imaginar lo preventivo que es y lo resolutivo. Claro, yo lo digo porque lo experimento. Pero aquellas personas que lo vamos a transmitir dicen, caramba, ¿qué resulta?